Oli, oli, gracias por vuestras palabras, gracias por vuestro apoyo y realmente millones de gracias. Vale, dicho esto, que estoy muy agradecida, deciros que hay mucha gente que me dice que vaya despacio cuando palillo. Hay cosas que sí os puedo enseñar despacio y otras no. Tenéis que entender que yo tengo un curso online y claro, lo normal es que de mis clases en un curso online, ¿vale? Pero bueno, me habéis preguntado otra vez por el cruce del cordón con el zurcido, ¿vale? Mira, hay gente que lo hace a su manera. Vuelvo a repetir, cada persona lo hace a su manera, ¿vale? Vuelvo a repetir, yo no digo que el mío esté mal, o esté mejor, o esté peor. O el de otro esté bien, o esté mal, o esté peor, ¿vale? Yo lo hago a mi manera. Espera que se me va a caer este palillo. Vuelvo a repetiros, no quiere decir que como yo lo haga esté perfecto y los dos demás estén mal, porque la gente después interpreta las palabras a su manera. Y no es así, ¿vale? Mira, el zurcido hasta el pique siempre, ¿vale? Hasta el pique. Le hacemos el cordón, ¿vale? Yo lo que hago es esto. Este par, ¿no? Tenemos aquí los dos pares. Este por encima, este por encima, este por encima. Levantamos este, ponemos pique y por encima de este. Ahora tiramos de unido, ¿veis? ¿Veis qué justito? Mirad, ¿ves cómo queda? A ver si se... ¿Ves cómo queda en el pique justito? ¿Te fijas? Queda perfecto. No sé si por entre luz lo veis mejor. Ahí tenéis, ¿ves? ¿Cómo quedan? Deben de quedar así, ¿ves? Justitos. No sé. Mira, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis cómo quedan justitos? ¿Veis? Si no quedan feos, ¿vale? Pues dicho esto, voy a hacer otra vez un cordón. Es igual, cordón con zurcido, cordón con cordón o zurcido con zurcido, ¿vale? ¿Vale? Hacemos un cordón hasta el pique. Otro cordón hasta el pique. Bueno, ahora sí que lo hemos hecho bueno, porque hay que atar este palillo. Desde luego a mí me pasa de todo en directo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar atarlo así, a ver si nos deja y después lo vamos a hacer, ¿vale? Yo creo que nos va a dejar. Aunque este hilo es un hilo un poco fastidiado porque es liño con rayón y normalmente siempre resbala el nudo, pero bueno, a ver si tenemos suerte y no nos resbala, pues si no resbala tenemos que hacer. A ver, esperad. Pues lo dicho, cada uno pasa los pares como le dé la gana o como le guste. Es que muchas veces se transgiversan las cosas. Yo no digo que si tú lo haces de una manera que esté mal. Yo digo la manera que yo lo hago, que a mí me gusta. Pero eso no quita de que la tuya a lo mejor también esté bien. Vale, a ver si nos agarra. Yo creo que no nos va a agarrar. Ah, pues nos agarró, mira. Vale. Vale, hacemos el cordón, ¿veis? Siempre hasta el pique, ¿veis? Ahora, este par por encima. Este par por encima. Este por encima de este. Levantamos este. Ponemos pique. Y así. Mirad ahora, ¿veis? ¿Veis cómo nos da? ¿Veis cómo queda el cordón? Yo intentamos meter ahí abajo, ¿veis? Vale, ¿veis? Pues nada, dicho esto, vuelvo a repetir, hay cosas que sí os puedo enseñar despacio, pero la mayoría de cosas no las puedo enseñar, tenéis que entender, ¿vale? Nada, dejarme comentarios y esa señora que me preguntó por privado, que me dijo Josefina, no soy capaz de cruzar los cordones o el zurcido con el cordón. Pues espero que te valga, ¿vale? Venga, gracias por todos los comentarios y por vuestro apoyo. Y nada, hasta el próximo vídeo.